Teniente General Jorge Rafael Videla. Para quienes sean extranjeros o para quienes no sepan lo que fue la Noche de los Lápices, voy a hacer una breve introducción al tema. El 24 de marzo de 1976 comenzó la que sería la última dictadura en nuestro país, también conocida como el Proceso de Reorganización Nacional. De carácter militar y entre comillas antisubversiva, esta dictadura se caracterizó por la violencia. Dentro de los 7 años que duró, se encuentra el conocido caso de la Noche de los Lápices, donde un grupo de chicos pertenecientes a centros de estudiantes que luchaban por el boleto estudiantil fueron secuestrados y algunos de ellos asesinados por el gobierno militar. Ahora sí, dejando de lado la historia y la política, hoy vamos a analizar a La Noche de los Lápices, la película dirigida por Héctor Olivera y estrenada en 1986. Un grupo de estudiantes organizados en centros luchan por el boleto estudiantil, en un momento en donde la democracia del país peligraba, y el caos se nos presenta de entrada cuando en medio de una discusión un alumno sugiere como solución a la represión la protección de grupos guerrilleros. Anden provocadores. Perdón, compañera, pero si ese es el problema, se puede pedir la protección de una organización guerrillera. Pero como siempre, la voz de la razón no tarda en llegar. Yo les pido a los compañeros que piensen antes de hablar. Llega el día. Guardapolvos, banderas y carteles son respondidos por bruscos planos de la policía llegando al lugar, creando ese ambiente tenso que puede desatarse con cualquier movimiento. Y es la propia movilización de los estudiantes lo que desata la represión, que queda simbolizada con unas botas pisando un folleto del Centro de Estudiantes Superiores. Claramente este asunto no es ajeno al resto de la sociedad, y es por eso que podemos ver cómo la maestra le dice a Pablo lo siguiente. Dígame, Díaz, ¿por qué no se dedica un poco a sus estudios, en vez de andar armando escándalo en la calle? ¿Ya empezó a practicar con la ametralladora? Nos queda muy claro la opinión de las autoridades en cuanto a esta lucha. Un recurso muy utilizado en el cine argentino es el uso de la televisión como agente contextualizador. Tucumán. En la zona de operaciones, 6 extremistas no identificados fueron muertos por el ejército en 2 sucesivos enfrentamientos. En este caso, se utiliza en un momento en el cual, por si no quedaba claro, nos deja ver que estamos en un país caótico, quedando por sentados lo que por ese entonces pasaba por el país. Pasamos a destacar algo que se desarrolla durante toda la película, y es el culto a Perón y Evita, y obviamente a su imagen. Pablo, mira, ¿no me parezco a Evita? Como también al Che y Marx. Es el Che Guevara. ¿Nunca viste hablar del Che? Los mulatos leyeron aquel libro. El hecho es que después de tanta lucha, el boleto estudiantil es aprobado, pero no cantemos victoria tan pronto. El golpe de Estado es algo inminente, y ante el mismo, los jóvenes toman una actitud incrédula, queriendo seguir con su lucha. A partir de acá, se da un punto de quiebre en la historia. Es en este momento en el que realmente peligra la vida de los estudiantes, y se nos hace saber esta tensión con la irrupción de la policía en la peña que organizaron los jóvenes la misma noche del anuncio del golpe de Estado. Ser prudentes, a partir de ahora, sería clave, pero la suerte está echada y no hay vuelta atrás. Antes de empezar con los secuestros, me gustaría hablar sobre 2 aspectos. El primero, narrativo, y el segundo tiene que ver con la banda sonora de la película. Desde un comienzo, es evidente el interés de Pablo Díaz, uno de los chicos del centro, por Claudia Falcone, la referente del mismo. Este comienza a insinuarse y a pesar de que la misma noche de la peña es rechazado por ella, Me gustan mucho. No mezcles, Pablo. esto mantendrá una conexión que nos llevará a través de toda la película, dando justo en la parte más emocional del espectador. Es amor imposible que borra todas sus barreras y atraviesa las paredes para unirse en un sentimiento de profundo dolor. Háganlo para adelante. Por atrás. No puedo darte nada. Claudia. Y hablando de atravesar paredes, hablemos un segundo sobre la banda sonora, que está compuesta por 2 canciones fundamentales, Rajuña las piedras y Canción para mi muerte, de la banda Sui Generis.
el dúo de Charly García y Nito Mestre quedaron inmortalizados con sus letras que desafiaban a la dictadura a través de las metáforas. Denunciaban lo que por ese entonces sucedía. Es solo cuestión de escuchar unos segundos para entender lo fundamental de estas canciones para con la película. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Sí, Pablo. Todos mis sueños. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama detrás de las paredes que ayer te han levantado. Que respires todavía con mi cesada. Ahora sí, comencemos a hablar sobre los secuestros y para eso quiero usar algunos relatos sacados del libro Nunca Más. ¿Y por qué? Porque el film respeta de manera milimétrica muchos de los testimonios de prisioneros durante la dictadura. Mirta Carabelli de Mansilla, legajo número 4073. A las 3 de la mañana del 3 de julio de 1976 fui trasladada por un grupo de 15 personas vestidas de civil, fuertemente armadas. Me trasladaron vendada y con un pullover en la cara, amordazada y esposada. Alberto Santiago Burnichón, legajo número 3860. Nos encañonaron y comenzaron a robar libros, objetos de arte, vinos, etc. Y como vemos en el film, los robos también están representados en la escena del secuestro de Pablo. Dicha escena es un calco de estos testimonios y tantos otros. Madrugada, grupo de hombres vestidos de civil y encapuchados, con armas largas, Ford Falcons y demás. Una vez ya en el centro clandestino de detención, comienza el interrogatorio. Pueden ser imágenes fuertes para algunos, pero sumamente necesarias para que el relato adquiera el peso correspondiente. Hay una escena que es especialmente poderosa. Pablo está en la camilla que usaban para electrocutar a los prisioneros y mientras uno de los secuestradores está jugando con el mismo encendedor que le robó a él, el otro lo está electrocutando al comienzo de un tango que se yuxtapone con el grito de Pablo. Te voy a reventar. Te voy a quitar la gana de joder. Antes de comenzar a hablar de cómo se nos muestra la autoridad, me gustaría detenerme en una escena y hacer una pequeña mención honorífica a Juan Manuel Tenuta, actor uruguayo que fue partícipe de la que es quizás la escena más recordada del cine argentino. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. En esa misma escena, podemos ver cuál es la actitud que toma la autoridad ante los secuestros. La de cambiar personas como si fuesen fichas y hacer de cuenta que nada sucedía. Al igual que las demás personajes que representan a la autoridad. Señoras, al pasillo. ¿Terminó? Sí, está lista de desaparecidos. No, detenidos, señora. Detenidos. Acá no hay desaparecidos. Sí, mi hija no está ahí. Nosotros no podemos hacer nada. Ya sé, en todos lados dicen lo mismo. Señora, ¿por qué no se preocupó antes por su hija? Ahora no tendría que andar buscándola. Señor, yo siempre me preocupé por mi hija. Por lo visto, Parece que no fuera argentina. usted será argentina. Su hija no. Mi hija sí, capitán. Mi hija sí. ¿Quién le pudo decir que la policía actuó en un secuestro? Dígame, ¿quiénes le informaron eso? Bueno, distintas personas. Deme una lista de esa gente, así nosotros investigamos. ¿Sabe qué? Yo no querría comprometer a nadie. ¿Pero cómo?
Cualquier atorrante se da el lujo de andar mancillando a la institución y usted quiere que yo no investigue. Vea, señora, no se deje llenar la cabeza por marxistas. Pero también existe la otra cara de la moneda. Aquellos que formaban parte de la autoridad y no podían con su humanidad. Aquellos que se sentían culpables de estas aberraciones, y la película se molesta en dejarnos ver el lado más humano de estas personas que también formaban parte de la autoridad. Recordame bien. Yo no te torturé ni te hice nada. Es mi laburo. Pero te traté como un ser humano, ¿no? Finalmente, la unidad, la fraternidad entre estos prisioneros será la que nos lleve hasta el final del relato. Algunos de manera triunfante, si así podemos llamarla, y otros con el más trágico final. No me gusta contar los finales o hablar de estos, porque siempre espero que, si la película te pareció interesante, te molestes en buscarla y verla. Espero, como siempre, todo tipo de comentarios, ya sea para con la película o con el hecho histórico en sí.